Hermanos, yo quiero comenzar hoy una serie sobre el libro del profeta Joel. Abra su Biblia, por favor, en Joel capítulo 1. Y lo que haremos es leer solamente los primeros 4 versículos. Joel capítulo 1. Y con eso vamos a introducir el mensaje de esta mañana. Joel 1, del 1 al 4. Cuando lo tenga, diga amén. Todavía no hay amén. Vamos a esperar. Vaya buscando. Desempolve Joel. Quítale la telaraña. No sé cuándo fue la última vez que usted leyó Joel, pero tendremos la oportunidad ahora de meditar en ese libro. Joel capítulo 1. Amén. Amén. Ahora sí hay un poquito más de amén. Si no lo tiene, aquí lo tiene. Dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vamos a orar. Padre, una vez más, gracias te damos, Señor, por este tiempo precioso que tú nos das para adorarte como pueblo, como familia, como iglesia. Gracias te damos, Señor, por las cosas que hemos hecho hasta ahora. Amén. Y de manera muy especial tu santa palabra. Amén. Oramos para que la bendiga. Amén. De corazón te pido que me ayudes en medio de este inconveniente técnico. Oro, Señor, por mi garganta, ayúdame. Queremos que el mensaje pueda llegar con claridad, que tu pueblo sea edificado y que las almas necesitadas puedan ser satisfechas. Amén. Que tu Santo Espíritu obre con libertad. Háblanos, te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en tu mensaje y las cosas externas ponerlas a un lado. Amén. Guíanos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Libro del profeta Joel. Dios mediante, hermanos, estaremos desarrollando 3 mensajes sobre este libro. Lo hemos dividido así. Le confieso que ha sido un reto para mí porque en realidad el libro de Joel usted no lo puede entender si no lo lee completamente. Si usted lo lee por parte, no lo va a entender. Tiene que leerlo completito. Apenas tiene 3 capítulos, o sea que se puede leer. Yo lo he leído en pocos minutos. Claro, si uno quiere sacarle, ¿verdad?, el jugo, como dicen, tiene que detenerse, pero eso no le va a tomar mucho tiempo. Pero me atreví a dividirlo en 3 temas, digamos, determinantes en el libro. Y los voy a adelantar aquí ahora. Un primer tema, que es el que vamos a tratar esta mañana, tiene que ver con la voz de Dios, la palabra de Dios. La verdad de que Dios habla a su pueblo. Habla a las naciones.
habla al mundo. Otra verdad muy importante que vamos a tratar luego, pues, tiene que ver con el sufrimiento al cual nosotros todos somos vulnerables. El sufrimiento es una realidad que nos toca vivir a todos, y gloria a Dios porque Él nos ha dejado precisamente su palabra para saber qué hacer en medio del sufrir. Y una última verdad, que sería el último mensaje que vamos a ver en esta serie, tiene que ver con una expresión que se usa mucho en el libro, el día del Señor. El día del Señor. El día del Señor no solamente tiene que ver con las cosas futuras, el día del Señor también tiene implicaciones presentes. Y vamos a ver todo eso y cómo esas cosas afectan nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Así que oren por nosotros para que podamos desarrollar esta serie sobre el libro del profeta Joel y entender el mensaje de Dios revelado en él. Amén. Esta serie yo la he titulado Esperanza y Fortaleza. Esperanza y fortaleza. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el profeta Joel nos presenta la verdadera esperanza y la verdadera fortaleza que cualquiera puede encontrar. Esa esperanza y fortaleza es Dios. Amén. Dios es nuestra esperanza y fortaleza en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de las preocupaciones. Y ya veremos, ¿verdad?, en el recorrer de esta serie, el por qué Dios es nuestra esperanza y fortaleza. Ahora bien, hermano, ya concentrándonos en el tema de esta mañana, a veces, cuando pasamos por momentos difíciles, momentos duros en la vida, es natural, como humanos, que nos hagamos preguntas y surjan inquietudes que son una expresión propia de la incertidumbre que caracteriza al ser humano. El ser humano por naturaleza es incrédulo, lamentablemente. Sobre todo cuando está viviendo momentos duros. Y puede que en momentos así uno llegue a preguntarse, ¿dónde está Dios? Y aún con la Biblia a nuestro alcance, teniendo la palabra de Dios en nuestras manos, digamos, ¿dónde está la palabra de Dios? No escucho la voz de Dios, no comprendo la palabra de Dios, y usted no le encuentra el sentido por la circunstancia difícil en que usted pueda estar. Ahora, mis hermanos, aún en los momentos críticos, Dios habla. Aún en los momentos duros de la vida, Dios no está en silencio. Aún en medio del dolor, en medio de la aflicción, Dios sigue hablando. Dios no está en silencio. Él nos llama a estar atento a su voz, a escuchar con atención su palabra. Y precisamente el libro de Joel nos recuerda esa verdad fundamental que a veces olvidamos. Dios sigue hablando a su pueblo de manera muy especial, aunque lo hace a todas las naciones.
a todos los moradores de la tierra. ¿Comenzando con qué? Con su revelación general. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios sigue hablando. Dios alza su voz. Lo que pasa es que se necesita alguien que escuche con atención. En medio de una crisis profunda marcada por la destrucción y el sufrimiento, Dios habla a su pueblo en los días del profeta Joel. Hay algo importante. Joel es uno de los libros difícil de descifrar en cuanto a su época, al momento, al contexto histórico. Porque fíjense que dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y ahí comienza a compartir el mensaje. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. No te dice en los días de qué rey. No te dice la ubicación geográfica. No te dice el año. No te da información histórica. Por eso los estudiosos lo que han comenzado a especular si Joel fue escrito antes del exilio, pre-exilio babilónico o exilio o invasión asiria, Reino del Norte. Estamos hablando siglo IX o siglo VI antes del exilio. Pero algunos plantean que fue probablemente escrito en la época del imperio medo-persa, después de Babilonia. ¿Por qué? Bueno, porque no se menciona rey. Y es muy extraño en un libro profético, en un libro, ¿verdad?, de los profetas antiguos, que no se haga mención. Pero lo importante no es eso. Lo importante no es el mensajero. Lo importante no son las circunstancias del mensaje. Lo importante es el mensaje. Amén, amén. ¿Y quién envía el mensaje? Amén. ¿De dónde procede el mensaje? Dios no guarda silencio, sino que se acerca a hablar. Por eso Pablo en la carta a los Romanos dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón, refiriéndose al Evangelio. Todos tienen la oportunidad de recibir el Evangelio, el mensaje de Dios para salvación. Pero ¿qué hace falta? Gente que atienda el mensaje y que crea el mensaje. Y confiese ese mensaje y lo haga suyo. Su palabra no surge de opiniones humanas ni de interpretaciones personales, tal como dijo el apóstol en su segunda carta, el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este mensaje no es mensaje de hombres, es mensaje de Dios. Comunicada con claridad para guiar al pueblo a una respuesta correcta. Así que, hermanos, cuando Dios habla, hay que prestar atención. No importa el padecimiento. Hermano, cuando usted está sufriendo, cuando usted está pasando por un momento de crisis, nunca olvide la palabra de Dios. Como dijo el Señor a Josué, no te apartes, nunca se aparte de ti, para que te vaya bien, le digo al final. Cuando Dios habla,
Lo bueno es que Él no lo hace para confundir, sino para llamar la atención, para mover el corazón a un cambio real, a una transformación real, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios ha dejado su palabra para que en los momentos de incertidumbre usted reciba su paz. Así que, hermanos, Dios sigue hablando. Por eso he titulado este mensaje, Dios habla para bendecir. No para confundir, para bendecir. Dios habla no para entristecer, sino para alegrar, para animar. Dios habla con autoridad a su pueblo para bendecir a quienes le escuchan. Repito, quienes le escuchan. Y responden con obediencia. Eso sí, Dios no habla por hablar. Dios habla para provocar una respuesta. Por eso la necesidad, hermanos, no solamente de prestar atención a la palabra de Dios, sino a estar dispuesto a hacer lo que Dios ha dicho. Así que con la ayuda de Dios vamos a desarrollar este primer mensaje alrededor del libro de Joel con la pregunta: ¿cómo su mensaje se desarrolla? ¿Cómo es que Dios habló en aquellos tiempos, como dice el libro de Hebreos, a los padres por los profetas, pero hoy Dios sigue hablando a través de su Hijo, a través de Jesucristo? Dios sigue hablando. Ahora, ¿cómo su mensaje se desarrolla? ¿Cómo su mensaje cobra vida? ¿Cómo su mensaje produce efectos en cada uno de nosotros? Bueno, ya lo dije y quiero repetirlo para que quede claro. El pueblo de Israel, el pueblo judío, mejor aún, estaba pasando por un momento difícil. Si usted mira conmigo en el versículo 3 y 4, dice, bueno, tomemos el 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Y dice el 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué es lo que está diciendo? En ese momento histórico, estamos hablando en los tiempos antiguos, del antiguo cercano oriente, en los días del Antiguo Testamento, era muy común los estragos producto de enjambres de langostas, plagas de langostas. Esas palabras que ustedes ven ahí, saltón, revoltón, ¿verdad? Habla también de langosta, oruga. Todo eso son expresiones del desarrollo de ese insecto llamado langosta, desde su formación, ¿verdad?, oruga, hasta su adultez, su madurez. Desde ser joven hasta ser adulto. ¿Y qué es lo que está diciendo? Se llenó el cultivo de langosta de todo tamaño, de todo tipo. Y eso causó un estrago. Y para esa época, hermanos, perder un sembradío, perder una siembra, perder una cosecha, eso era terrible, a tal punto de que lo atribuían a una maldición divina. Y era muy común en ese entonces, en esa época.
Entonces ya usted puede imaginar cómo se sentía el pueblo, cómo estaba el pueblo, destruido, devastado, en medio de amenazas, en medio de adversidades, momentos críticos, entre ellos pestes, hambre, hambrunas, enfermedades, todo tipo de problemas. Esa era la triste realidad. ¿Y qué dice el profeta? Versículo 5. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vinos a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Está hablando de aquellos que vivían confiados. Al verse en esa crisis, el profeta toma esa tragedia, esa destrucción, como una advertencia de parte de Dios. Hermanos, los problemas que nos llegan, no lo minimice. No piense que es casual. Los problemas que Dios permite en nuestra vida como hijos de Dios, Él los permite con un propósito perfecto. Amén. Un propósito bueno. Y un llamado de atención quiere hacernos Dios. Por eso la importancia de ponernos a cuentas con Dios, revisar cómo andamos delante de Dios, porque nada ocurre por casualidad. Dios permitió un momento de crisis, y en ese momento de crisis, ¿cómo el Señor desarrolla su mensaje? Lo primero, hablando a su pueblo por medio de su siervo. Aun cuando ese siervo es desconocido. ¿Qué se sabe de Joel? Si usted revisa todas las demás escrituras, usted no va a encontrar nada. Apenas una referencia allá en Hechos de parte de Pedro, aparte de la profecía, ¿verdad? La venida del Espíritu Santo. Más nada, no se sabe más nada de Joel. Para que nos demos cuenta, y ya lo dije y lo repito, lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Amén. Amén. Lo importante no es el mensajero, sino que su mensaje sea escuchado. Amén. Precisamente eso enfatizó el apóstol Pedro en su segunda carta a Corintios cuando dijo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Lo que la gente necesita no es figuras humanas, hombres pecadores de carne y hueso, hombres con defectos y problemas. Lo que la gente necesita es Jesucristo. Amén. En la primera carta de los Tesalonicenses, Pablo dijo también, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. De eso se trata, hermano. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha la palabra de Dios, no se fije en quién o en qué. Fíjese el para qué. ¿Cuál es el propósito de ese mensaje? ¿Cuál es la intención de ese mensaje? A veces la gente se rompe la cabeza con el tema de las traducciones, las versiones de la Biblia. ¿Cuál traducción es mejor? ¿Cuál es más confiable? Olvídese de eso. Todas las traducciones y versiones son buenas, son importantes, son necesarias. Si usted lee la Biblia en un año en la Reina Valera, lea en otro año en otra versión. Porque lo importante es el mensaje que hay detrás, el propósito, el fin, el para qué, la intención que Dios tiene al transmitir ese mensaje. De manera que queda claro, conforme a lo que leímos, que el mensaje no nace del profeta. ¿Qué dice el texto? Palabra de Jehová. No es la palabra de Joel, es la palabra de Dios.
pertenece a Dios mismo, pues el Señor le dio su palabra a Joel como una revelación divina. Hermano, nosotros tenemos aquí la mismísima palabra de Dios. Amén. Hay que hacerle caso. Este mensaje tiene autoridad. La autoridad de la palabra. Se afirma claramente que el Señor hace oír su voz y que su palabra es la guía y es la que dirige al pueblo. Mire lo que dice Joel 2:11, ahí mismo cerquita. Dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. ¿Dará qué? Su orden. ¿Se da cuenta? Dios habla y habla con autoridad. Por lo tanto, hay que prestar atención a la voz de Dios. Por eso el Salmo 29 dice, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Hermano, no hay cosa más grandiosa en esta vida que escuchar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es lo que más necesitamos. Frente a una palabra tan clara y poderosa, Dios no espera indiferencia. Y es una pena que la gran mayoría es indiferencia a la palabra de Dios. Sobre todo la generación de hoy. Usted ve como los jóvenes son indiferentes. Usted va a las escuelas, va a las universidades, va a los grupos juveniles. Y usted nota la indiferencia, la dejadez, la frialdad, hasta la burla. No, mi hermano, Dios no espera indiferencia, Dios espera una respuesta inmediata y sincera. Mira lo que dice el versículo 12, Joel 2:12, ahí mismo. Por eso pues ahora dice Jehová, ¿dice quién? Jehová. Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Se da cuenta? Precisamente lo que dice el Salmo 95. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios no espera indiferencia. Dios espera una respuesta a su palabra. Y eso es precisamente lo que Joel está procurando. Señores, en medio de esta tragedia, Dios está hablando. Dios está alzando su voz de autoridad. Préstenle atención. Hermanos, prestémosle atención a Dios. Todos los días. No espere que llegue un momento más crítico a su vida. A veces la gente coge cabeza cuando ya no tiene de otra. Postrado en cama, no puede hacer nada. Y ahí es que comienza a reflexionar. No, usted no tiene que esperar un momento crítico en su vida. Comienza a escuchar la voz de Dios ya. Amén. No endurezca tu corazón. Gloria a Dios. Pero hay una segunda cosa. Si leemos de nuevo el 12 completo, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Interesante esto, hermano. Ya vimos primero cómo el mensaje de Dios se desarrolla hablando a su pueblo por medio de sus siervos. Segundo, llamando a una conversión genuina. Dios no habla por hablar. Dios habla para provocar un cambio, una transformación. Dios llama para producir un efecto. No para dejar las cosas igual o peor. No. Dios habla para bendecir. Amén. Ese es el título del mensaje. ¿Y qué vemos ahí? Convertíos a mí con todo vuestro corazón. Hermano, la conversión es lo que Dios quiere producir.
¿Y qué es conversión? La conversión es entendida como volver sinceramente a Dios con todo el corazón. En una actitud de completa humillación, entrega y acercamiento genuino a su presencia. Note la expresión, con ayuno y lloro y lamento. ¿O usted cree que las palabras del Señor cuando dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es casual? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, eso es lo que Dios quiere provocar. ¿Cómo es posible que nosotros nos pasemos la vida oyendo palabras de Dios, leyendo Biblia si es que la leemos, y seguimos en lo mismo? Lo mismo. Con la misma actitud, con el mismo comportamiento, con la misma manera de pensar. Seguimos siendo cristianos promedios, cristianos nominales. No hay frutos que permanezcan, como dice el Señor Jesucristo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida? Hermano, esa conversión no es superficial ni aparente. Tiene que ser profunda, tiene que ser real, expresada en un corazón quebrantado. No solamente en apariencias. Miren lo que dice el versículo 13 ahí mismo. Que dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Hermano, eso nos recuerda las palabras del salmista David en el Salmo 51, cuando dijo, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anda buscando. Gente que preste atención a su palabra y que tome en serio su palabra y que esté dispuesta a cumplir, a vivir, a practicar la palabra de Dios. Hay un elemento interesante. Mire conmigo el versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Aquí está hablando del ayuno. ¿Te acuerdas que dije que iba a hacer una referencia al ayuno? Y qué bueno que como iglesia nos hemos propuesto retomar eso. El ayuno no es una práctica antigua. No es exclusiva del Antiguo Testamento. El ayuno es y seguirá siendo una necesidad para nosotros como pueblo de Dios. El ayuno se menciona como una señal de una vida orientada hacia Dios, que implica apartar tiempo para Él y cultivar una vida devocional constante. Qué bueno que usted ora, qué bueno que usted lee su Biblia, pero ¿ayuna? Pero no ayunar por ayunar, ayuno con propósito. De hecho, el ayuno se promueve como un hábito de salud. Hay gente que ayuna de manera intermitente, en el sentido de que come un día y al otro día no. ¿Sabía que eso ayuda al cuerpo, al organismo a limpiarse a sí mismo? Pero hay gente que no puede pasar un día sin estar comiendo mañana, tarde y noche. Eso, a la larga o a la corta, va a afectar su salud. Tiene que hacer ayuno. Pero no solamente ayuno para su salud física, también ayuno para su salud espiritual. Ayuno con propósito.
En Hechos capítulo 13, voy a leerlo rápido. En Hechos 13, versículo 2, dice, bueno, podemos leer desde el 1, dice, había entonces en la iglesia, ¿en dónde? Que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y dice el 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Se fija que el ayuno es nuevo testamentario? Es una práctica de la iglesia que la iglesia debe mantener. ¿Y qué? Dijo el Espíritu Santo. ¿Nota la conexión entre la oración, el ayuno, el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os los he mandado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y usted que ha leído Hechos, recuerda la historia. ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé? Fueron obreros fieles, instrumentos usados por Dios de manera poderosa. Por medio de ellos el evangelio llegó a otras fronteras, a otros pueblos, a otras culturas. El evangelio se expandió. ¿Pero qué había hecho la iglesia? Ayunado y orado. De manera, hermanos, que la vida convertida a Dios tiene esa característica. ¿Cuál? Tiene a una persona humillada, con una actitud sencilla, entregada, una disposición a humillarse sinceramente ante Dios. Por eso dice 2 de Crónicas 7, que usted lo conoce, 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nos recuerda las palabras de Pedro cuando dijo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, esa es la respuesta que Dios espera. Amén. Al oír su palabra. Una conversión genuina, una vida transformada, una vida humillada delante de Dios, una vida que aprende a depender de Dios cada día. Hay una tercera y última cosa. Mira conmigo el versículo 19. Ya vimos cómo se desarrolla el mensaje de Dios, hablando a su pueblo por medio de su siervo, llamando a una conversión genuina. Mira el versículo 19 del capítulo 2. Responderá Jehová. ¿Quién responderá? Y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Aleluya. Hermano, ¿sabe cómo se desarrolla el mensaje de Dios? En tercer lugar, afirmando sus promesas fieles para el presente y el futuro. Hermanos, cuando Dios habla, ya lo dijimos, Dios habla para bendecir. Amén. No para dañar, no para perjudicar, para bendecir. El pueblo de Dios debe conocer las promesas que Dios hace y recordarlas. ¿Puede recordar usted por lo menos 3 promesas? ¿O se le hace difícil? Hermano, lea su Biblia. Léala fielmente. Actualícese con la Biblia, no solamente con el Facebook.
Cuán fácil se nos hace actualizarnos con el Instagram, con el Facebook, con el YouTube y con la Biblia. Hermano, Dios está hablando. Pero está hablando no para que seamos indiferentes, sino para que atendamos su palabra y obedezcamos su palabra. ¿Qué promete Dios? Bueno, voy a hacer rápido un repaso de las promesas que vemos en este libro. Lo primero, que Dios promete provisión. Dios promete provisión. Mira lo que dice el versículo 19. Bueno, dice el versículo, ya lo leímos: yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ello. Dios asegura que a su pueblo Él le suplirá todas las necesidades. ¿Lo duda? Dios lo promete. Pero también garantiza la victoria. Mira el versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Allí se nos recuerda que al final Dios siempre saldrá victorioso. Aunque en el momento la batalla sea dura, pero Dios siempre saldrá victorioso. Otra promesa, mira el versículo 26, 2:26, dice: comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dice el 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Qué ofrece Dios? Ofrece protección, dejando claro que vela por su pueblo y no lo abandona. ¿No fue eso lo que dijo Cristo? Yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Estaré con ustedes todos los días. Dios también promete la compañía del Espíritu Santo. Mira el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Esa promesa se cumplió, hermano, en parte, pero tendrá su cumplimiento completo en la venida de Cristo. Digo en parte porque en los días de Pentecostés Pedro hizo referencia al cumplimiento de la promesa de Cristo, la venida del Espíritu Santo, y ya usted conoce la historia. Los primeros creyentes experimentaron la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Y qué ha pasado? A partir de ahí, el Espíritu Santo mora de manera permanente en su iglesia, con su iglesia, y quiere estar sobre su iglesia. Amén. Ahora llegará el momento, en la segunda venida de Cristo, cuando el Espíritu Santo se va a hacer mucho más evidente. Pero ahí está la promesa, la compañía del Espíritu Santo. A esto se suma la promesa de restauración. Mira el versículo 1 del capítulo 3. Porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Y dice el 2 agregando: reuniré a todas las naciones. Hermano, Dios afirma que Él puede cambiar cualquier situación para bien. Y promete además prosperidad futura. Mira lo que dice el versículo 18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto. Mosto es el jugo de uva fresco. Y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Eso es prosperidad futura. Porque hay una cosa que debe quedar claro. Dios quiere prosperar, pero no necesariamente la prosperidad que tú y yo pensamos. Una buena casa, un buen carro, una buena cuenta bancaria. No, olvídese de eso. La Biblia dice: no hagas tesoro en la tierra,
donde el orín corrompe, ladrones hurtan, más bien hacer tesoro en el cielo. Ahí no hay problema. Si Dios le da algo, gloria a Dios, disfrútelo, pero no se aferre a eso. Aférrese al cielo, aférrese a la gloria, aférrese a Cristo. Dios asegura su presencia permanente. Mira el versículo 20, capítulo 3. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré, versículo 21, la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Aquí el Señor expresa su deseo de habitar en medio de su pueblo y vivir en comunión con Él. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Así que ya hemos visto cómo desarrolla Dios su mensaje, hablando a su pueblo por medio de su siervo, llamando a una conversión genuina y afirmando sus promesas fieles para hoy y para el futuro. Ya para cerrar, hermanos, a manera de aplicación. Hermano, el llamado es claro. Hágale caso a la palabra de Dios. Hágale caso. ¿Cómo usted va a hacer caso? Dedicándole tiempo todos los días. Busque de manera intencional tener un tiempo con la palabra de Dios. Nadie lo va a hacer por usted. Y seamos promotores en nuestras casas de eso. Usted, mujer casada, anime a su marido a leer la Biblia. Usted, marido, anime a su mujer a leer la Biblia. Usted, papá, mamá, anime a sus hijos a leer la Biblia. Todos necesitamos prestarle atención a la palabra de Dios. Entender su mensaje y vivir su mensaje. Porque allí Él guía tu vida y afirma tu fe. Asegurémonos de que la conversión nuestra sea verdadera, hermano. Eso es importante. ¿Y cómo usted va a asegurarse de que es verdadera? Viviendo la conversión. Viva la conversión de manera coherente en tu caminar diario. Cuando digo coherente, ¿a qué nos referimos? A que lo que usted cree, lo viva. Usted cree en un Dios santo, viva en santidad. Usted cree en un Dios misericordioso, viva en misericordia. Usted cree en un Dios de amor, amoroso, sea amoroso. Usted cree en un Dios que perdona, sea perdonador. ¿Se da cuenta? Viva lo que cree, viva su conversión. Y descansemos en Dios, hermano. Descansemos en sus promesas fieles para no perder el ánimo y mucho menos la esperanza, aún en medio de las dificultades. El profeta Isaías dijo: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y termino con esto. Jesucristo es la última y definitiva palabra de Dios al mundo. Por lo tanto, el enfoque de nuestra vida tiene y debe ser seguir a Cristo. Hoy Dios habla por medio de su Hijo. Necesitamos enfocarnos en seguir a Cristo y vivir para Cristo. De eso se trata, hermanos, la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia y la Biblia no está produciendo en usted una vida centrada en Cristo, usted no está leyendo la Biblia. Usted está haciéndose creer que está leyendo la Biblia. La Biblia debe producir una conversión, una transformación en nosotros, a pesar de los sufrimientos. El Señor nos ayude a atender su palabra y a vivir. Vamos a orar.
Padre Dios bueno, una vez más te damos gracias. Gracias por permitirnos apartar este tiempo con tu palabra, Señor. Gracias por el énfasis que tú nos has dejado en esta mañana, de saber que tú hablas, que tú no guardas silencio, que de manera permanente tú estás alzando la voz, esperando a alguien que preste atención. De corazón, Señor, perdónanos. Perdónanos las veces que hemos pasado por alto tu palabra. No le hemos prestado la atención debida. Perdona nuestra indiferencia, nuestra frialdad, nuestra dejadez, nuestra negligencia. Perdónanos, Señor. Queremos, oh Padre, que pongas en nosotros pasión por tu palabra, un amor ferviente por tu palabra. Que no dejemos pasar un día sin tener un tiempo importante con ella. Dedicarle tiempo, prestarle atención. Como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para aprender de ella, conocerla y vivirla. Pon en nosotros un corazón así. Gracias por esta tu iglesia. Haz de nosotros una iglesia bíblica. No bíblica de conocimiento simplemente, sino bíblica en la práctica. Vivir la palabra. Ayúdanos, Señor oh Dios, a crecer en la palabra. Que seamos un reflejo fiel de la verdad. Un reflejo fiel de Jesucristo. Gracias por hablarnos, Señor. Ahora queremos encomendarnos a ti, que tú nos lleves a cada uno bajo el cuidado del ángel de Jehová. Y que tu Santo Espíritu, oh Padre, esté sobre nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que estas verdades y principios estén presentes siempre en nuestra manera de vivir, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestras relaciones. Gracias, Padre. A ti la gloria y la honra. Oramos de todo corazón en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Todos decimos amén. Amén.